Buenos días familia, ¿cómo estamos? Aquí en tu devocional diario. Bueno, hoy vamos a comenzar el estudio de uno de los salmos más espectaculares de la Biblia, el Salmo 91. Un salmo de compromisos, un salmo de cobertura, un salmo de poder, que si cuando lo entendemos y vivimos lo que dice el Salmo 91, definitivamente nos va a cambiar la vida. Bueno, cuando hablamos del Salmo 91, estamos hablando de que es un salmo de pactos entre Dios y sus hijos. Y vamos a ir esta semana y parte de la próxima semana, versículo por versículo, apretándolo y entendiendo lo que dice cada versículo del Salmo 91. Vamos a comenzar con el primero, el Salmo 91:1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¡Wow! El que habita. Ese es el verbo que vamos a utilizar de primera intención para entenderlo. Habitar. ¿Qué es habitar? Es vivir, es residir. ¿Cuántos llegan a su casa y usted siente en su casa que usted llega como que, wow, llegué a mi casa? El estrés, el trabajo, la carretera. Uno lo único que ve es el momento de llegar a su casa para poder habitar que en armonía, en familia, en paz y tranquilidad. Y aquí nos enseña que dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Bueno familia, en estos días definitivamente todos hemos entendido lo que es tener un buen abrigo con estos fríos. O sea, usted se imagina salir a la calle sin el abrigo y de momento encontrarse con esas temperaturas que han estado pasando las últimas 3 y 4 semanas. Pero aquí nos enseña que el que habita, el que vive, el que reside bajo el abrigo, bajo la cobertura del Altísimo, morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. ¡Wow! Entender lo que es moral, vivir, residir bajo la sombra de ese Creador que es nuestro Padre, familia, es una cosa que uno quizás no lo puede entender directamente, pero le voy a buscar aquí en Isaías lo que significa estar bajo la sombra del Omnipotente. Aquí en Isaías nos enseña: porque fuiste fortaleza, o sea, fuiste mi refugio al pobre, fuiste amparo al necesitado en su aflicción, refugio en la tormenta, y fuiste sombra contra ¿qué? Contra el calor que nos estaba dando constantemente. Eso está en Isaías 25:4. Lo pueden buscar porque todo aquí lo que estoy hablando, familia, es bíblico. Aquí no es nada que yo me lo estoy inventando, familia. Y eso es sumamente importante, que lo que usted escuche de una persona que habla de Dios esté con la Biblia, familia, que usted lo pueda verificar directamente. Voy a repetir nuevamente lo que nos enseña el Isaías 25 sobre la sombra. Porque fuiste refugio al pobre, amparo al necesitado en su aflicción, refugio en la tormenta y sombra contra el calor. O sea, Dios nos enseña en su palabra que Él es nuestra ¿qué? Nuestra sombra. Y como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. ¡Wow! El que me está dando ¿qué? Sombra contra el calor, contra las adversidades, el que me está protegiendo, el que tiene su escudo sobre mí. ¿Para qué? Para protegerme. Ahora, familia, para que yo me gane esa protección, ¿qué es lo que tiene que haber? Yo tengo que habitar bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente, familia. O sea, yo no puedo decir que el Omnipotente me va a proteger si yo no he decidido que yo quiero vivir en Él. Yo quiero habitar en Él. Yo quiero que me proteja Él a mí de todo mi entorno. Y no significa que no vamos a tener dificultades. Sí las vamos a tener, claro que sí, familia. Pero que estamos bajo la sombra del Omnipotente, del Creador, del que hizo los cielos y la tierra. Oiga familia, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿ok? Así que tú tienes que decidir si quieres vivir bajo la sombra del Omnipotente o quieres vivir a tu manera a ver qué te da la vida. Ahora, familia, esto es sencillo. Alguien me decía en estos días: Luis, ¿tú crees que realmente existe la salvación? ¿Tú realmente crees que existe la vida eterna? ¿Tú crees que realmente cuando tú te mueras, tú te vas a encontrar con Dios o te vas para el infierno? Yo le dije esto y se lo voy a pasar a ustedes. En la vida hay dos opciones.
creer o no creer. No hay punto medio, familia. Es o no es. ¿Es blanco o es negro? Ahora, mientras tú estás viviendo tu vida pensando de que jamás vas a encontrarte con Dios y que vas a seguir viviendo tu vida y viviste tu vida y se acabó esto, pues familia, eso fue tu decisión, eso fue lo que tú decidiste vivir. Ahora, estamos los que decidimos vivir sabiendo que hay una vida eterna. ¿Por qué? Por fe. Uy, pero es que eso de la fe yo no lo entiendo. Definitivamente es algo que no se puede entender, es algo que se siente, es algo que se vive. Ahora, tú decidiste vivir tu vida a tu manera, no hay ningún problema. Yo decidí vivir la mía bajo la sombra ¿de qué? Del Omnipotente. Ahora, cuando tú te mueras, como tú viviste, y automáticamente no creíste que había una vida eterna, ni que había un infierno, pues definitivamente, si no existe nada de lo que yo digo, ni lo que dice este libro, que es lo que tenemos que pensar, lo que dice este libro, no lo que dice las personas, lo que dice la palabra de Dios. Y tú moriste y no pasa nada, pues definitivamente se acabó todo. Ahora, si cuando tú mueras y te encuentras que hay un cielo, que hay un infierno, y que tú no decidiste vivir bajo la sombra del Omnipotente, sino que decidiste vivir bajo la sombra de lo que tú pensabas que era la vida, entonces ahí vas a decir, wow, ¿por qué no le hice caso a Luis cuando me habló de la vida eterna? ¿Por qué no acepté a Jesucristo como mi Salvador personal? El problema es que ya fue demasiado tarde. Yo prefiero vivir mi vida en Cristo sabiendo que hay una vida eterna, tratando de vivir lo mejor posible. No que soy perfecto, porque no lo soy, pero ¿saben qué? Yo tengo la sombra del Omnipotente. ¿Tú la tienes? Nos vemos mañana en tu devocional diario.